Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Un Café con Minimalistamente, nuestro podcast donde hablamos de las preguntas que vosotros me hacéis sobre el minimalismo como estilo de vida y sobre una vida más sana, más lenta, más natural y con menos estrés. Hoy, mientras charlo con vosotros, voy a estar tomándome una infusión de manzanilla, pero no es una manzanilla cualquiera, es la manzanilla de nuestra propia cosecha, de nuestro huerto, y está buenísima. Por cierto, que la limonada de Holunderblüten que estaba tomando la semana pasada, algunos me habéis comentado que es la flor de saúco. Gracias por la aclaración, efectivamente es la flor del saúco, que aquí en Alemania les gusta mucho y la utilizan principalmente para hacer bebidas. El capítulo de la semana pasada sobre el movimiento cero residuos ha tenido un montón de comentarios y de preguntas, lo cual me alegra muchísimo, y he pensado que esta semana es una buena idea seguir explorando este tema un poquito más, y en esta ocasión os quiero contar mis reflexiones acerca del reciclaje. Pero antes de empezar quiero responder muy rápido a algunos de vuestros comentarios. Muchos habéis sugerido la idea de utilizar sábanas viejas o cartones a la hora de pintar las paredes, y es lo que habría hecho yo, es lo que he hecho siempre cuando he pintado yo misma, pero claro, el problema se plantea cuando contratas a una empresa que viene a pintar, y normalmente lo más normal es que utilicen plásticos desechables. Me ha encantado este comentario de Fa Velázquez, que dice: el problema real es nuestra relación con el tiempo. Queremos todo rápido para ya y sobre todo que sea cómodo para mí, sin esfuerzo. Fa, tienes toda la razón, lo veo igual que tú y reconozco en mí misma que una de las razones por las que utilizo bastante más plástico del que me haría falta es por una cuestión de comodidad, de rapidez y muchas veces también por economía, porque es curioso, pero es que muchas veces el dejar de utilizar plástico supone que tienes que gastar más dinero. Así que absolutamente de acuerdo con tu reflexión, creo que reducir el ritmo y volver a una vida más lenta y más básica sería un primer paso importante para reducir nuestra huella medioambiental. Mireia Ávila y algún otro me habéis comentado sobre el descubrimiento de una bacteria que se come el plástico. Pues sí, ya conocía este tema, me parece súper interesante, pero lo cierto es que a día de hoy no es una solución real para el problema de los plásticos, según tengo entendido, porque aún hace falta muchas investigaciones y todavía no se sabe bien cómo aplicarlo. Aparte, me imagino que debe haber una serie de problemas asociados a esta bacteria. Bueno, no sé, yo me pregunto personalmente, yo me hago la pregunta: ¿qué pasaría si se descontrola una población de bacterias que se comen el plástico? No sé, es este tipo de preguntas que me hago yo a veces, que digo, a lo mejor esta pregunta es una tontería porque yo no entiendo nada de ciencia, pero bueno, no sé, ante la duda prefiero hacerme preguntas de más que preguntas de menos. Nadia Sang me hace una reflexión muy interesante y dice: ¿te fascinaría hablar con un químico o un diseñador industrial para conocer los procesos de producción de los objetos que usamos? Sé que suena raro, pero hay más huella de carbono en un vaso de madera o bambú que uno de plástico. Entiendo que tu comentario, Nadia Sang, no quieres decir que el plástico es bueno y hay que utilizarlo, ¿no? Sino que a veces está bien preguntarse si esas alternativas que nos venden como más ecológicas y mejores que el plástico, si realmente lo son o no. Así que gracias por el aporte. Seguiré investigando el tema de la huella de carbono. Yogi Tua comenta: al dejar el maquillaje y usar el método No Poo se reducen mucho los plásticos. El método No Poo, para los que no lo sepáis, consiste en lavarse la cabeza con bicarbonato y vinagre o simplemente con agua, o sea, dejar de utilizar champú. Yo lo he probado durante una temporada larga, me parece interesante. Al final volví a utilizar el champú, ahora mismo con las rastas utilizo champú. Lo que hago, y me parece una buena alternativa, es utilizar champú en pastillas. Por ejemplo, la marca Lush tiene estas pastillas de champú sólido, pero también las venden en otros sitios como en herboristerías y tiendas de productos naturales. O sea que si quieres seguir utilizando champú para lavarte la cabeza, también hay maneras de hacerlo sin plásticos. Mire en pan untado, me encanta tu nombre, Mire. Bueno, me comentas:
Solo quieres comprar un tomate grande, por ejemplo, y le pegas el código de barras directamente en vez de coger una de esas bolsas. Pues en la caja me han mirado mal. No sé si a más personas le habrá pasado cosas así. Pues sí, mire, a mí también me ha pasado eso, especialmente en España. Aquí en Alemania la verdad es que para esas cosas estamos mucho más acostumbrados a llevarnos las verduras sin bolsa. Pero te digo una cosa, yo lo hago igual, aunque me miren mal. Si alguna vez me han dicho algo, les explico que estoy intentando reducir mi consumo de plástico y nunca me han, siempre he podido pasar por la caja. Es más, yo no solamente lo hago cuando compro piezas sueltas, sino que si a lo mejor voy y compro 5 manzanas, las pongo juntas en la balanza, le pego la etiqueta a una de las manzanas y las pongo tal cual en la cinta de la caja. Me funciona siempre. Como la semana pasada comenté que compro queso, pues varios me habéis sacado el tema del veganismo por las ventajas que tiene a nivel medioambiental. Por ejemplo, Asimo Coffee me dice, uno de los mayores contaminantes son las industrias ganaderas y si quieres contribuir a ayudar al planeta sería buena idea que dieras un ojo a eso. Roberta Nini me dice, ¿no te has planteado hacerte vegana? Quiero recordarte que la industria de la carne y la de los lácteos son lo mismo, pero muy contaminantes, aparte de no ser éticas, obviamente. Te animo a mirar el documental Cowspiracy, que es muy exhaustivo. Gracias a todos los que me habláis de este tema, muy interesante. El documental de Cowspiracy lo he visto por lo menos 3 veces, además de otros documentales sobre la industria cárnica en general y también los lácteos y los huevos. O sea, estoy muy informada sobre el tema. Sigo informándome porque me parece importante. El tema del veganismo es súper interesante. De hecho, decidme en los comentarios si queréis que hagamos un episodio sobre, que os cuente un poquito mi experiencia con el veganismo y lo que opino. Os cuento rápidamente que no como carne desde hace 5 años, un poco más de 5 años me parece. Bueno, no sé, hace ya años que no como carne. Cuando digo carne me refiero tanto a mamíferos como a aves. Y he sido vegana durante un par de años. Además me gusta mucho la nutrición. Llevo años aprendiendo sobre el tema. O sea, es un tema que me interesa mucho. He aprendido mucho y lo he experimentado por mí misma. Y creedme que me encantaría ser 100% vegana. Pero a día de hoy, por una cuestión principalmente de salud, no me resulta viable. Es verdad que no tengo una alimentación perfecta, que sigo mejorando y aprendiendo. Y bueno, no me quiero extender demasiado ahora con este tema porque se me va el podcast entero. Pero bueno, sí que para súper sintetizarlo y resumirlo en 2 frases, yo diría que hay 2 factores, que es la cantidad de productos animales que consumes y el origen de esos productos. No es lo mismo comprar el quesito del caserío en plastificado del supermercado que comprar quesos artesanales, ecológicos, de producción local. Nosotros, por ejemplo, tenemos un gran regalo, que es que tenemos una granja dentro de nuestro pueblo. Tienen sus vacas, tienen 10 vacas y puedes ir y verlas, están allí. Y cuando compro leche, que la verdad es que no tomo mucha, pero si alguna vez compro leche, la compro de allí. Lo mismo con los quesos o los huevos, que los intento comprar de aquí, del pueblo. En fin, lo dicho, si os interesa que hablemos más de este tema, dejadme un comentario y lo seguimos comentando la semana que viene. Bien, y vamos por fin al tema del reciclaje y os leo el comentario de Anne Rim, que me dice: acabo de googlear un poquito el tema y me quedé impresionada del privilegio que tenés de vivir en un país que te la hace tan fácil. Si tenés el reciclaje hecho casi una institución, ¿por qué te haces problema? En Alemania, el 80% de los envases se fabrica pensando en su eliminación y tu estilo de vida minimalista te limita la cantidad de cosas que compras. A diferencia de muchos otros lugares en el mundo, vos estás en un país donde el sistema funciona. Aprovéchalo para relajarte y disfrutar. Bueno, Henry, muchas gracias por tu comentario. Es un tema interesante. Yo sé que muchas personas, sobre todo de fuera de Europa, veis a Alemania como la panacea del reciclaje y de la ecología. Y yo, si bien es verdad que el tema del reciclaje aquí está muy evolucionado, yo siempre con mi mirada crítica me planteo si esto es tan bonito como parece.
y me pongo a investigar. Es verdad, aquí se recicla minuciosamente, pero ¿es el reciclaje realmente la solución? Hay otros datos interesantes, como por ejemplo que Alemania es el principal productor de plásticos de toda Europa. Yo la verdad es que cuando me pongo a leer estadísticas y porcentajes, estudios, no sé qué, pues soy un poco escéptica porque yo no soy científica, no tengo capacidad para entender realmente si lo que estoy leyendo tiene sentido o no. Yo creo que tenemos que ser muy, muy críticos en general con la información que recibimos, especialmente la que rula por ahí por internet. Para mí es que incluso puede ser verdad que no sé, lees por ahí, Alemania recicla el 80% de los residuos plásticos. Bueno, pues a lo mejor incluso es verdad, pero el hecho de que se reciclen significa que se acabó el problema. Al final uno solo puede confiar en lo que has visto con tus propios ojos, en lo que has experimentado por ti mismo. Y, o sea, yo sé lo que he experimentado, lo que veo con mis ojos, que es que aquí la gente separa la basura, las tiran a diferentes bidones, pero una vez viene el camión de la basura y se lleva esa basura separada, ¿qué es lo que pasa después? Yo creo que para la gran mayoría de la población es un misterio. Hay muchísima información en Internet que podéis buscar en Google. No os voy a dar ahora una conferencia sobre el tema, entre otras cosas porque no soy una experta, pero os voy a leer un fragmento al azar que he encontrado para poneros un ejemplo de lo que os quiero decir, ¿no? De otros puntos de vista y otras maneras de verlo. Es un fragmento que he sacado de elplásticomata.com, que tampoco sé si es una fuente fiable. A mí me parece que es interesante cuestionarse la veracidad de cualquier información que nos llega, independientemente de la fuente e independientemente de la posición y de la opinión. Bueno, en cualquier caso, este artículo dice, entre otras cosas, en Europa se recuperan solo en torno al 25% de los plásticos que se producen. Parece que no está mal como cifra, pero ¿a dónde va todo ese plástico recuperado? Un 25% de esa cantidad se exportan casi todo a China. Bueno, esto es verdad que por lo que he visto en el 2018 China dejó de aceptar todo el plástico y toda la basura que le llegaba, y ahora no sé exactamente a dónde va. Creo que siguen mandando muchos plásticos a China, solo que ahora ya los mandan procesados de otra manera o los mandan a otros países. El caso es que hay una parte importante de todos esos plásticos que se reciclan que sencillamente los mandan afuera, a otros países, para no tenerlos nosotros, pero siguen estando por ahí. Y continúo con el texto. En países como Alemania o los países nórdicos, más de la mitad es quemado en incineradoras. O sea, que de cada 4 plásticos que el consumidor europeo pone en un contenedor para reciclar, 2 son quemados y 1 exportado a China, donde será quemado o usado en downcycling sin garantías ambientales ni laborales. ¿Y qué pasa con el 25% restante? Dependiendo del tipo de plástico y del lugar donde se ha recuperado, pueden ocurrir 3 cosas. Que vaya directamente al basurero, lo más normal, que se ha convertido en algo no reciclable, o lo más raro de todo, que efectivamente se ha convertido en un objeto parecido y que a su vez sea reciclable de nuevo. Una realidad muy diferente a lo que quieren hacernos creer cuando nos animan a reciclar. Bueno, pues es un pequeño ejemplo de que quizás el reciclaje no es tan magnífico como nos gustaría pensar, y yo soy la primera que me he pasado años con la conciencia tranquila porque separaba las basuras rigurosamente, pero me temo que si queremos tomar la responsabilidad de este problema, no es suficiente con reciclar. No estoy diciendo que no sirva para nada, probablemente sí. Entre otras cosas, creo que reciclar sirve para concienciar a la población, que es algo muy importante, pero está lejos de ser la solución. Probablemente un sistema de reciclaje como aquí en Alemania funciona muy bien para que la gente recoja la basura y no la dejen tirada por ahí como se ve. Bueno, a mí me parece que hay una diferencia muy evidente. Cuando voy a España veo que hay mucha más basura, muchos más plásticos tirados por el campo, en la naturaleza o en el suelo, en las ciudades, de lo que se ve aquí en Alemania. En ese sentido creo que está muy bien, pero el plástico sigue siendo producido en cantidades
que no nos podemos ni imaginar y bueno, pues quizás no lo vemos, pero sigue estando. Y yo pienso que en parte es una cuestión de sentido común, ¿no? Aunque no entendamos, aunque no tengamos el conocimiento sobre qué es lo que está pasando de verdad detrás del camión de la basura, me parece evidente que la mejor solución es dejar de consumir plástico para que se fabrique menos. O sea, hay muchos documentales, hay muchísimos vídeos en YouTube que muestran, pues, por ejemplo, esta isla de plástico del Pacífico y otras muchísimas cosas. O sea, yo creo que echándole un poquito de sentido común nos damos cuenta de que sencillamente estamos inundados de plástico. Se produce demasiado plástico de un solo uso. Hay que volverse loco, como alguno me habéis comentado, ¿no? Que me caliento demasiado la cabeza, me hago demasiados problemas. Bueno, yo me hago problemas porque, bueno, esta es mi pasión, me dedico a esto, me gusta aportar con mi propio ejemplo. Me da mucha satisfacción romperme la cabeza pensando en el medio ambiente. Entiendo que no todo el mundo lo va a hacer. Probablemente tampoco es sano obsesionar. Yo creo que cualquier cosa que sea una obsesión y que no te permita vivir de una forma normal, relajada, tampoco cualquier extremo es perjudicial, ¿no? Siempre hay que encontrar un equilibrio en las cosas. Pero bueno, en cualquier caso, pues es un tema al que le doy mucha importancia porque creo que la tiene y me gustaría pensar que con estos vídeos estoy aportando algo y os estoy también animando a los que me escucháis a plantearos cosas que antes no os habíais planteado, pues igual que yo también empecé a escuchar vídeos en YouTube sobre el movimiento Zero Waste y a partir de ahí me empecé a hacer preguntas que antes no existían en mi cabeza. Y retomando con el minimalismo, para mí el minimalismo es vivir de forma consciente y para eso hay que hacerse muchas preguntas. Yo soy una fan total de hacerse preguntas complicadas. Los que ya me conocéis desde hace tiempo sabréis, os he dicho en más de una ocasión que yo no tengo el gen activista, no estoy tratando de convenceros de que tenéis que utilizar plástico o no utilizar plástico. Yo todo esto lo hago porque me da mucha satisfacción profundizar en un estilo de vida más natural y más respetuoso con el medio ambiente. Y si las cosas que yo estoy aprendiendo os pueden aportar, pues para mí eso es, bueno, es maravilloso. Pero al final del día cada uno debe tomar responsabilidad por su propia vida y es decisión de cada uno. Entonces, resumiendo un poco el tema, que hay mucha información muy contradictoria, yo me encuentro siempre, siempre me pasa lo mismo, tanto con el tema del medio ambiente como con muchísimas otras cosas, que a medida que empiezo a investigar me encuentro con información contradictoria y me hago un lío impresionante. Y al final yo creo que es cuestión de echarle sentido común y de siempre cuestionarnos toda la información que nos llega y ser conscientes de que en el fondo no podemos creernos ni estar 100% seguros de nada que no hayamos experimentado por nosotros mismos, lo cual es muy poquito. Así que de alguna manera esto es un poco un acto de fe y cada uno seguimos lo que el estómago nos dice que es lo correcto, pero es muy difícil, muy difícil, sobre todo cuando se trata de temas que están ligados a intereses políticos y económicos, ¿no? Pero fijaros, vamos a utilizar el minimalismo mental para manejar este tema. Os explico cómo manejo yo este tipo de situaciones donde digo, es que no sé cuál es la verdad y de qué manera tengo que comportarme. Bueno, pues yo en estas ocasiones me baso en lo que me dice mi propia experiencia y mi propio sentido común, que en este caso es que si no puedo saber, no tengo una manera real o es muy difícil para mí realmente saber qué es lo que ocurre con el reciclaje, hay una opción que seguro va a ayudar y va a aportar, a beneficiar, que es dejar de consumir plásticos. ¿Es suficiente que yo reduzca mi consumo de plásticos? Pues no, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo sola no voy a ninguna parte. El tema es que somos cada vez hay más gente tomando conciencia, haciéndose preguntas, todos vosotros que estáis escuchando este podcast y muchísimas personas más. Y la unión hace la fuerza. No cometamos el error
y permitidme que lo exprese de esta manera, pero no cometamos el error de creer, de sentirnos con la conciencia limpia solamente porque tiramos los plásticos a otro contenedor. Y confiemos más en nuestro instinto y en lo que nuestro sentido común nos dice que es mejor para nuestro planeta y para nosotros mismos. Si os pasa como a mí, yo he tenido una vocecita interna durante muchos años que me decía, esto no está bien, ¿no? Tenía como una sensación de algo no estoy haciendo bien y la sigo teniendo hoy en día, ¿no? Hay muchas cosas que me gustaría hacerlas de otra manera, solamente que todavía no he encontrado la forma, no he aprendido. Bueno, como os decía la semana pasada, no es cuestión de obsesionarse con hacerlo perfecto, sino de ir aprendiendo y de ir mejorando cada día. Bueno, como no estoy siguiendo ningún guión, seguro que se me están olvidando un montón de cosas que os quería haber dicho sobre esto, pero ya seguiremos hablando del tema. Y bueno, como siempre, no olvidéis dejarme un comentario con vuestras preguntas y vuestras peticiones para el tema de los próximos capítulos. Recordad que tenéis este podcast disponible tanto en vídeo en el canal de Minimalistamente como en versión audio en iVoox, en Spotify y en iTunes. Lo encontráis como Un Café con Minimalistamente. Y yo me despido de vosotros por ahora, hasta el próximo lunes. Os mando un abrazo.